días amigos, y hoy toca hacer ruta de nuevo. Me voy del Calafate habiendo disfrutado de sus paisajes, habiendo conocido gente, y vamos rumbo al Chaltén. Tenemos 220 kilómetros aproximadamente y bueno, vamos al Parque Nacional a conocer. Así que vamos. El río Santa Cruz es uno de los cursos hídricos más importantes de la Argentina. Se encuentra ubicado en la provincia de Santa Cruz. Tiene una longitud de 385 kilómetros, aunque con sus fuentes, el río La Leona y el lago Viedma, alcanza los 543 kilómetros. Es considerado el último gran río de la Patagonia sin represas. Tiene su naciente cerca de la localidad de El Calafate y su desembocadura con Puerto Santa Cruz y Piedrabuena. Nace en el desagüe de los lagos Viedma y Argentino y sus aguas son de origen glacial, provenientes del deshielo de los ventisqueros del Parque Nacional Los Glaciares. El lago Argentino es el mayor de los grandes lagos patagónicos de la Argentina y el más austral de su territorio continental, por detrás del fueguino lago Fagnano en la parte insular. Se halla ubicado en el sector sudoeste de la provincia de Santa Cruz. Tiene una longitud de 65 kilómetros sin sus brazos y un ancho máximo de 18 kilómetros, con una superficie aproximada de 1.415 kilómetros cuadrados. La profundidad media del lago es de 150 metros, alcanzando profundidades de 500.
El río La Leona nace en el lago Viedma y posee un recorrido de 70 kilómetros. Le debe a su nombre que en sus orillas fue atacado por una hembra de puma, vulgarmente llamada La Leona, el perito Pascasio Moreno, durante su expedición a las nacientes del río Santa Cruz en el verano de 1877. Este río desemboca en las aguas del lago Argentino. Sus aguas tienen la particularidad de ser de un color verde lechoso debido a su origen glaciario. En sus orillas se encuentra el pequeño paraje La Leona. El paraje La Leona se ubica a la vera de la Ruta Nacional número 40 y del río homónimo, en el departamento Lago Argentino de la provincia de Santa Cruz, a medio camino entre las localidades de El Calafate y El Chaltén. En el paraje se encuentra un hotel denominado La Leona, declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la provincia de Santa Cruz. Fue construido en 1894 por una familia de inmigrantes daneses. En 1905 se hospedaron en el sitio Butch Cassidy, Sundance Kid y Ethel Place, que habrían llegado luego de robar el Banco de Londres y Tarapacá en Río Gallegos, huyendo hacia Chile. Otros visitantes históricos fueron el bandolero uruguayo Asensio Brunel, el padre Alberto María de Agostini y andinistas como Lionel Terry y Guido Magnone. El parador nació junto con la balsa que cruzaba a los colonos y a sus ovejas a fines del siglo XIX. Como la balsa cargaba solo 200 ovejas por cruce, los colonos paraban en la zona y hacían una pausa que un danés vio como oportunidad. El hombre se llamaba Jensen y montó el parador y hotel de campo La Leona, que durante décadas le alivió la vida a los viajantes. El mismo sitio que hoy sigue reuniendo a espíritus de viajeros y aventureros que atraviesan la Patagonia. El lago Viedma tiene una longitud aproximada de 80 kilómetros y una anchura promedio de 15 kilómetros en el extremo sudoeste de la Argentina. Es el más largo de los lagos argentinos formados por abrasión glacial. La extensión de su espejo de agua es de 1088 kilómetros cuadrados. Se encuentra ubicado en la provincia de Santa Cruz, en el departamento Lago Argentino. Su afluente es el glaciar Viedma y el río de las Vueltas, en tanto que sus efluentes son el río La Leona, el lago Argentino, el río Santa Cruz, el mar Argentino y el océano Atlántico. A la llegada de los europeos, el territorio estaba poblado por los tehuelches, quienes llamaban a este lago Capar o Copar. Su nombre actual se debe a la expedición del año 1782, realizada por Antonio de Viedma en tiempos del virreinato del Río de la Plata, quien, partiendo de Nueva Población y Fuerte de la Florida Blanca, remontó el río Santa Cruz y sus afluentes. En tanto que a finales del siglo XIX se destaca la expedición del explorador argentino Perito Pascasio Moreno. Desde el año 1945 existe el Parque Nacional Los Glaciares, declarado por la UNESCO en 1981 Patrimonio de la Humanidad.
Parque Nacional Los Glaciares está ubicado en la provincia de Santa Cruz y es el de mayor extensión y ubicado más al occidente de la Argentina, comprendiendo una superficie de 731.932 hectáreas. Se halla en el departamento Lago Argentino y en la ecorregión Bosque Patagónico Estepa Patagónica. Es administrado por Parques Nacionales de Argentina. Fue fundado el 11 de mayo de 1937. En el año 1981 fue el primer parque nacional en ser declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Esta mención fue a razón de su belleza, interés glaciológico y geomorfológico y parte de su fauna en peligro de extinción. Sus glaciares constituyen la mayor capa de hielo fuera de las áreas polares. En este parque nacional se halla ubicado el lago Argentino, en cuyos brazos se encuentran los glaciares. Lo más destacable de este parque son sus campos de hielo, que en total ocupan una superficie aproximada de 2.600 kilómetros cuadrados. Esto implica que más de un 30% de la superficie del Parque Nacional se encuentra ocupada por el hielo. Desde estos descienden 47 glaciares mayores. El más conocido de los glaciares es el Perito Moreno, que se expande sobre las aguas del brazo sur del lago Argentino, con un frente de 5 kilómetros y una altura por sobre el nivel del lago de unos 60 metros. En tanto que el glaciar Uppsala, ubicado sobre el brazo norte del mismo lago, es el de mayor tamaño. Exhibe un largo de 50 kilómetros y un ancho de casi 10 kilómetros. Además, se encuentran otros que también destacan por su magnitud, como el glaciar Spegazzini, el glaciar Seco, el glaciar Onelli. En el sector norte del parque se encuentra el macizo Fitzroy o el Chaltén, que se destaca por su altura de 3.405 metros y por su monumental aspecto de escarpadas laderas por las que bajan glaciares con el entorno de los cordones cordilleranos circundantes. A esto se le suma el atractivo de los bosques subantárticos dominados por la lenga, el guindo y muchos arbustos como el notro o el ciruelillo y el calafate, que ofrecen vistosas y coloridas flores. En tanto que los bosques cuentan con la presencia del huemul, que durante el invierno baja de las praderas de altura en busca de refugio y alimento. También merodea el puma, y en las zonas esteparias se encuentran guanacos. Existen también vacas cimarronas, llegadas a fines del siglo XIX. La avifauna no es menos importante. Merece destacarse el carpintero negro patagónico, la cotorra austral, el picaflor de corona grande y el choique, como también el cóndor. Los ambientes acuáticos se encuentran habitados por una gran diversidad de aves que incluyen cisnes de cuello negro y patos, como el zambullidor grande y el de los torrentes. El Chaltén es un municipio del oeste de la provincia de Santa Cruz, ubicada en el sur de la cordillera de los Andes, en el extremo sudoeste de la Patagonia,
al pie del cerro Fitzroy o el Chaltén, a orillas del río de las Vueltas. Fue fundada en pleno Parque Nacional de los Glaciares un 12 de octubre de 1985. Cuenta con una superficie de 1.688 kilómetros cuadrados, una población, según el censo de 2022, de 1.865 habitantes. Suele decirse que el nombre Chaltén proviene de la lengua tehuelche y significa montaña humeante o montaña azul. Pero Francisco Pascasio Moreno lo bautizó como Fitzroy el 2 de marzo de 1877 en honor al capitán del Beagle Robert Fitzroy, quien recorrió el río Santa Cruz en 1834. La cartografía argentina oficialmente ha preferido en los últimos años denominarlo como Chaltén, en desmedro de Fitzroy, que fue utilizado durante gran parte del siglo XX. Cuenta la historia que los primeros pobladores que llegaron para habitar la localidad fueron empleados públicos provinciales y nacionales, estos últimos gendarmes del Escuadrón 42 de Calafate. Se instalaron en las 13 casas que la provincia construyó. Fueron santacruceños y personas de otras provincias que ya vivían en Santa Cruz. Así, se inició la etapa de ocupación efectiva del territorio y se dio inicio a la comunidad. Luego de esta primera fundación llegó la refundación con los pobladores que llegaron en la primera oleada inmigratoria, y allí también llegaron las comisiones de fomento. Luego, la constante inmigración aportó trabajo y capital para el crecimiento de los servicios turísticos y para los residentes permanentes. Esto trajo consigo un aumento en la llegada de turistas tradicionales y los ya clásicos turistas de aventura y escaladores. Con el correr de los años, el 24 de noviembre de 2011, la localidad se convirtió oficialmente en municipio a través de una ley provincial, realizándose en el año 2015 las primeras elecciones para intendente y concejales municipales. En cuanto al turismo, la mayoría de los visitantes que llegan a El Chaltén lo hacen para practicar deportes de montaña como el trekking, el montañismo, el rafting, el kayak, cabalgatas, excursiones y los interesados en la flora y fauna o la pesca deportiva, siendo imperdibles las caminatas en derredor de las imponentes agujas graníticas que rodean a la villa. Y es que el Chaltén está rodeado de diversos atractivos naturales, como el cerro homónimo, el cerro Torre, el campo de hielo patagónico sur, el lago Argentino, el lago Viedma, la laguna Capri, el glaciar Piedras Blancas, el glaciar Viedma, la laguna de los Tres, el Chorrillo del Salto, también el lago del Desierto.